El asalto sensorial comienza mucho antes de que los ojos se ajusten a la penumbra. Es el olor que se dice primero, una mezcla sofocante de hierro oxidado, y el aliento agrio y húmedo de la tierra antigua. Entonces, el fantasma auditivo An, un grito que se rompe contra las costillas calizas de la tierra, pero nunca encuentra el cielo. Por encima, el sol se estrella en las arenas del Coliseo, en una violenta exposición de teatralidad dorada, lanzando largas sombras de héroes y monstruos. Pero bajo esa etapa, en las venas subterráneas, donde la luz del día es un forajido, existió una Roma diferente, una que el imperio prefirió dejar sin nombre. Nos enseñan a ver los gladiadores como trágicos, esclavizados, a iconos, hombres cuyo valor fue comprado con sangre y cuyos nombres fueron grabados en mosaicos. Sin embargo, hay un manuscrito oculto, escrito en la oscuridad, una historia que los libros de texto han suprimido desde hace mucho tiempo. Es la historia de las mujeres que no se encontraron en la arena, pero debajo de ella, las capturadas tras la conquista y entregadas en manos de hombres que habían sido sistemáticamente despojados de su propia humanidad. Para encontrar la verdad, hay que mirar más allá de los poemas épicos y dentro de la tinta fría e indiferente del libro Mayoere administrativo. Roma era una máquina de eficiencia y su crueldad estaba meticulosamente documentada. En un fragmento de un registro contable salvado de las ruinas asfixiadas de Pompeya, datada House, ya aproximadamente 62, una lanista, comerciante de matanza humana, registró la adquisición de 12 mujeres bárbaras. Observó su compra a un precio reducido, designado específicamente para el uso recreativo de sus combatientes. La letra no vacila. No hay temblor de vergüenza. Graba estas vidas con la misma indiferencia plana que uno podría usar para un envío de grano o una cabeza de ganado. La entrada concluye con una escalofriante proyección económica. El costo de las mujeres debía recuperarse en un plazo de 6 meses mediante alquileres privados. En esas dos palabras, alquileres privados, se abre un abismo de sufrimiento, revelando que a la mente romana, una mujer capturada no era una persona, sino un despojo de guerra, mercancía y carne fungible. Mientras las legiones romanas atravesaron las fronteras salvajes de Galia, Germania y Britania, la mecánica de la esclavitud siguió una lógica predecible y sombría. Mientras los hombres fueron a menudo puestos a la espada o enviados al brutal agotamiento de las minas, las mujeres se enfrentaron un espectro de destinos. Algunos desaparecieron en la servidumbre doméstica de la élite, otros fueron transmitidos a los burdeles públicos del Estado, pero el destino más oscuro era el ludus, la escuela gladiadora. Estas instituciones eran inversiones de alto riesgo, donde se vieron fortunas en la formación y atención médica de los hombres destinados a morir por la diversión del público. Estos combatientes eran volátiles, peligrosos y propensos a la clase de desesperación que alimentaba los fuegos de la rebelión. Para mantener el arma aguda, pero el hombre obediente, el imperio utilizó los cuerpos de las prisioneras como moneda de control. En las profundidades laberínicas de los Ludus Magnus, los arqueólogos finalmente descubrieron células estrechas e ineludibles, con cadenas de hierro oxidadas, todavía se arrastraron en la piedra llorando. Durante siglos, se suponía que eran para el castigo de los hombres desobedientes, pero el análisis forense moderno de los fragmentos óseos encontrados allí contó una historia diferente. Estos eran los restos de las mujeres jóvenes, sus esqueletos llevando las innegables firmas de traumas sistemáticos repetidos. La jerarquía de este horror era absoluta. Dentro de las paredes de las escuelas de gladiadores, el Estado se midió en supervivencia. Los veteranos combatientes, los sobrevivientes de una docena de combates, recibieron las primeras recompensas de la carne, mientras que los novatos se vieron obligados a participar en la degradación como rito de paso. La negación no era una opción. Mostrar misericordia era mostrar debilidad. Y en el culto del gladiador, la debilidad era una invitación a la tumba. Vemos la metralla psicológica de este sistema en una tableta de cera sobreviviente de Herculaneum, donde un gladiador
llamado Márquez, escribió a su madre. Entre las descripciones de su entrenamiento y sus victorias, confesó una verdad embrujada. Dicen que es nuestro derecho, nuestra recompensa, pero sus ojos me persiguen incluso cuando duermo. Esta culpa, rascada en cera hace 2 milenios, demuestra que incluso los hombres más brutalizados reconocieron la atrocidad de la que formaban parte. Sin embargo, el Estado romano consideraba a estas mujeres como totalmente invisibles. Fueron grabados solo por sus orígenes en el galo, el britón, el que tiene cicatriz, etiquetas usadas para borrar sus identidades mucho antes de que el hierro caliente de la propiedad tocara su piel. Para el siglo II, la normalización de esta violencia había alcanzado un nivel clínico de destacamento. Galen, el famoso médico de la época, dejó atrás revistas médicas que detallaban las dietas especializadas y las heridas de combate de los combatientes. Escondido entre sus observaciones es un pasaje sobre las mujeres mantenidas en el segundo nivel inferior. Señaló que con frecuencia sucumbían a fiebre, que resistían al tratamiento. Su recomendación no era para mejores condiciones o misericordia, sino un simple informe a los propietarios, que concluía que el costo de reemplazo era significativamente menor que el costo de la atención. Esta fue la victoria final de la lógica romana en la reducción total de la vida humana a un elemento de línea en un balance. El sufrimiento no fue un accidente, fue una parte calibrada de un sistema que creía que algunas vidas estaban destinadas a ser consumidas para que el imperio pudiera florecer. Mientras el sol se puso en la arena arriba, la verdadera oscuridad estaba comenzando a agitar en los túneles de abajo, donde el costo de la grandeza de Roma fue pagado en una moneda de gritos y silencio. La crueldad de Roma nunca fue un secreto, fue un festival. A medida que la narración de los Ludus se profundizó, la violencia se derramó de los túneles privados en la conciencia pública, transformando en algo que el imperio llamado entretenimiento divino. Mientras los gladiadores utilizaban a los prisioneros a las sombras de los cuarteles, el público romano exigía su propia parte de la degradación. Esto se manifestó en una forma de ejecución que la historia moderna a menudo desinfecta damnatio ad bestia. Mientras conocemos la imagen de criminales o mártires arrojados a los leones, hubo una variación mucho más siniestra reservada a las cautivas de alto estatus, las hijas de los jefes tribales y las reinas capturadas. Roma no desea simplemente matar a estas mujeres, desea desenvolverlas. Fueron forzados a ejecuciones teatrales, recreaciones morbosas de mitos clásicos, donde los prisioneros fueron hechos para ser de víctimas de la violencia sexual divina. Bajo la mirada de 50.000 espectadores, las historias de Pasifa y Europa fueron llevadas a la vida por medios brutales y literales. El historiador romano Suetonius registra que bajo el emperador Nerón, estos espectáculos fueron coreografiados con tal sádica precisión que la línea entre teatro y atrocidad desapareció completamente, convirtiendo el grito colectivo del estadio en una sinfonía de aprobación. Esto nos lleva a la realización más incómoda dentro de las paredes de piedra del Coliseo: la dualidad del gladiador mismo. Estos hombres fueron víctimas y perpetradores simultáneamente, una paradoja que hace que su historia sea realmente embrujada. Fueron esclavizados, brutalizados desde la infancia y forjados en armas humanas que sabían que probablemente morirían por una multitud que los consideraba desechables. Eran víctimas de un sistema que no les ofrecía libertad, pero cuando se les concedía un parpadeo de poder sobre aquellos aún más vulnerables, la mayoría optó por ejercerla. Los prisioneros en los túneles no eran sus enemigos, eran mujeres aterrorizadas atrapadas en la misma maquinaria del imperio. Algunos, como el gladiador griego Nomedes, eligieron el látigo y la burla de sus compañeros por no participar en la violación de un prisionero gálico. Pero tales actos de desafío eran raros. El sistema fue diseñado con un perfecto genio oscuro, dando al hombre brutalizado a alguien más para brutalizar. Roma aseguró
que la ira del esclavo fuera dirigida hacia abajo, hacia los indefensos, en lugar de hacia arriba, hacia los maestros. Las secuelas de estas vidas son un vacío en el histórico. Las mujeres que sobrevivieron a Ludus y a la arena no se les concedió la dignidad de una tumba. Fueron descartadas, vendidas a los burdeles más baratos o enviadas a la lenta muerte de las minas de azufre. Una vez que su utilidad había expirado, Roma levantó arcos triunfales a sus generales y acuñó las caras de sus emperadores sobre oro. Pero para las mujeres de los túneles no hay monumento. Este olvido no fue un accidente, fue un acto de violencia final. Borrar a una víctima de la memoria es justificar su sufrimiento como inevitabilidad del progreso. Como notó famosamente la historiadora Mary Beer, la grandeza de Roma fue construida sobre un mar de sufrimiento que preferimos no examinar demasiado de cerca. Si realmente miramos en esas células vacías, empezamos a reconocer que los mecanismos que Roma solía deshumanizar, categorización, etiquetado de los bárbaros y estética de la violencia, no desaparecieron cuando el imperio cayó. Simplemente cambiaron sus máscaras, esperando nuevas justificaciones en nuevas épocas. En el crepúsculo del siglo V, a medida que el cristianismo se convirtió en la religión del Estado y los juegos comenzaron a desvanecerse en el polvo de la historia, un sacerdote solitario escribió una carta que sirve como una profecía escalofriante. Expresó alivio de que los combates letales se estaban terminando, pero su alma se quedó inquieta. Temía que al simplemente prohibir los juegos, Roma estaba escondiendo su oscuridad en lugar de curarla. Entendió que el apetito por ver la destrucción de los vulnerables no desaparece, simplemente migra a nuevos teatros. Hoy, los turistas se encuentran en el centro del Coliseo, tomando fotografías donde miles de personas animaron una vez por la violación de los sin nombre. Nos decimos que hemos evolucionado, que somos lo civilizado, pero la lección de los túneles sigue siendo: a la injusticia no requiere un monstruo al timón, solo requiere una sociedad que acepte mirar hacia otro lado. Los fantasmas de la Underarena no piden nuestra compasión, exigen nuestro reconocimiento. Nos recuerdan que la mentira más peligrosa que cualquier imperio dice es que su crueldad es una necesidad de orden y que algunas vidas son simplemente el costo de hacer negocio.